Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un buen martes dentro de lo posible. Bienvenidos a Un Mundo de Economía por aquí por su televisora del Táchira. Fidel, David, buen martes. Gracias Darcy. Saludos, David. Buenos días, Fidel. Buenos días, Darcy. Bueno, amigos, como acostumbramos los martes, tenemos nuestra sección Un Punto Candente en la Economía, donde entramos un poco más a profundidad a analizar algún tema de interés, por supuesto, para todos nosotros y para todos ustedes. Y hoy vamos a analizar un poco el último informe de una de las 4 entidades financieras más importantes del Reino Unido, de Inglaterra, porque como ustedes lógicamente saben, Venezuela está en el ojo del huracán, por decirlo de alguna manera, y a nivel internacional hay mucho interés en lo que está ocurriendo en Venezuela y por supuesto lo que ocurre desde el punto de vista económico. La agencia Barclays de Inglaterra emitió un nuevo informe denominado La Etapa Final. Ese va a ser el tema que vamos a desarrollar. En efecto es así. Barclays, banco de inversión, un banco muy tradicional cuya sede principal está en Londres, en el Reino Unido, emitió un informe sobre el comportamiento de la economía venezolana y más aún sobre las tendencias de la economía que denominó, como dijo Fidel, la etapa final. Este documento, que solamente puede ser leído por suscripción, fue traducido a través de su cuenta Twitter por el economista Asdrúbal Oliveros, director socio de Ecoanalítica. La etapa final, ¿en qué consiste ese documento, esa información, ese informe de Barclays que publicó en marzo pasado, David? Bueno, hay que explicar qué es el término de... La etapa final, primero. Sí. No, hay que explicar primero qué es primavera. Ah, claro, bueno, porque la primavera es un término que hubo países árabes que cayeron dictaduras y comenzaron una transición política. A eso se llamó la primavera árabe. Están aplicando ese término a Venezuela. Este informe ve una etapa final y el inicio de una transición política en Venezuela. De la primavera venezolana. La primavera Pero venezolana. vamos a concentrarnos primero que todo en lo que es la etapa final según lo reportado por Barclays en su informe de marzo pasado. ¿Qué ve como etapa final Barclays? Bueno, ve una situación política ya insostenible, de insostenible a inmanejable, y ve una posible transición política. A eso se refiere el informe. Ahora, el problema de una transición política es que la transición política no es predecible a donde pueda dirigirse. Claro. ¿No? Sí, porque, claro, porque no hay un en detalle en el informe dice que dada la situación actual que presenta el gobierno del presidente Nicolás Maduro, como la inacción de los militares, pues hace muy predecible el comportamiento que tendrá la oferta de los bienes y los servicios, que dado si realmente no se llega a una mejora en el factor político, pues la situación será cada vez peor. Pero de haber una transición, de haber una negociación, por supuesto, que vendría la etapa esa esplendorosa a la cual tú hiciste referencia, David, de la primavera venezolana. Hay que explicar una cosa, una transición no es de muy difícil predicción. Puede evolucionar hacia algo mejor, puede evolucionar hacia algo peor también. Sí, muy importante esta aclaratoria. En los países árabes hubo una primavera siria que involucionó a una guerra civil atroz. En Túnez hubo una primavera tunecina que fue la transición a un régimen más estable. O sea, es difícil, las transiciones son de muy difícil predicción. En el caso venezolano, sería una transición hacia un régimen más liberal de economía, hacia un régimen de libertad económica. Eso sería lo deseable. Sí, es lo que se está buscando, por decirlo de alguna manera. Lo cierto es que en esta etapa final, como lo define Barclays, está caracterizándose, por cierto, por un colapso importante del sistema de servicios públicos en Venezuela, lo cual obviamente está afectando de manera primaria y muy importante el desarrollo y el desenvolvimiento de la economía, afectándola negativamente, para ser preciso. Incluso aun cuando esta afectación pueda tener algunos visos que puedan
percibirse como favorables en el sentido, por ejemplo, de la caída del freno que ha sufrido, que está teniendo la hiperinflación en el país, ¿no? Pero que es producto precisamente de esa caída abrupta que está teniendo la economía en este momento como resultado del impacto negativo que tiene el tema de los servicios públicos, concretamente hablando las fallas eléctricas que está presentando el país. Exactamente. ¿No? Una energía que no existe, que no mueve. En específico, en el informe relata Barclays que el colapso, continuará el colapso económico debido al colapso que ya hay en los servicios públicos tras el apagón del 7 de marzo y el problema, los que han venido sucesivamente, el impacto de las sanciones, la disminución de la producción petrolera que estimaban que para este año estaría entre 700.000 barriles diarios y ya hay proyecciones que acaban de revisar y que acaban de calcular de 500.000 barriles por día, pues continuará esto será de verdad un colapso de etapa final. Así es, así lo define. Y en un contexto de alta fragilidad, ¿no?, interna, hablando políticamente. ¿Cómo lo ves tú, David, esa parte? Nosotros comenzamos, la crisis económica venezolana comenzó con los alimentos y medicinas. Con la escasez. Con la escasez de alimentos y medicinas. Y eso ya tiene varios años, efectivamente. Luego comenzó el problema del efectivo, el colapso del efectivo, y ahora está en un colapso de los servicios públicos, sobre todo el sector eléctrico. Ahora bien, esta es una situación donde se torna la situación inmanejable. Se torna una situación de colapso muy peligrosa, muy difícil de predecir. Y es necesario una transición política a otra cosa. A otra cosa es un cambio de modelo, sobre todo para la gestión económica. Debemos de cumplir con una pausa comercial y enseguida regresaremos con más de un mundo de economía hoy, martes de Un Punto Candente en la Economía. No se aparten, por favor. Bien, amigos, continuamos con más de Un Mundo de Economía. Hoy en Un Punto Candente de la Economía estamos analizando, y eso queremos puntualizarlo, estamos analizando el informe de la sociedad financiera Barclays de Inglaterra sobre la economía venezolana, titulado La Etapa Final. Según este documento que estamos comentando con ustedes, de la firma británica de servicios financieros Barclays PLC, para el año 2020 próximos, en el futuro, Venezuela estaría en presencia de un nuevo gobierno, repito, según Barclays, y estima en consecuencia que ante un nuevo escenario político gubernamental distinto al actual, la economía venezolana tendría una respuesta favorable inmediata de importantes proporciones que marcaría un crecimiento de la economía local venezolana, según Barclays, del 22.8% del Producto Interno Bruto en el año en cuestión, en el año 2020 al 2021, según Barclays. Y hay otros indicadores interesantes. Por supuesto que ya en este informe, que fue el informe trimestral presentado por Barclays, que tituló The Venezuela Spring, o la primavera venezolana, el cual fue traducido, repito, y publicado por Asdrúbal Oliveros de Ecoanalítica, señala este documento que el sector petrolero crecerá en 36,1%, el no petrolero en 15,2%, déficit fiscal de 11,4 puntos del Producto Interno Bruto, y la inflación cerraría en el año 2020 en 797%, y una tasa de cambio oficial al cierre de 992 bolívares con 63 céntimos por dólar. Para el año 2020. Para el año 2020. Ya este es el informe trimestral referido a la primavera venezolana, en el cual tú hiciste bastante explicación de lo que significa este término en el segmento anterior, David. Estos son los pronósticos que hay de recuperación casi que de muy inmediata de la economía. La recuperación económica de Venezuela es posible, porque Venezuela
porque es un problema más de gobierno que de economía. Es un problema político. Sí, es un de problema gerencia. político, de funcionabilidad del gobierno. Correcto. Ahora bien, siempre es necesario, si entra medida de libertad económica, de apertura, la recuperación es posible y en poco tiempo. El problema es que haya un sistema político que reemplace al actual, que lleve adelante estas reformas, que logre la libertad económica, que logre la liberalización de la economía y la apertura en todos los sectores. Nosotros hemos hablado aquí bastante, por cierto, en un mundo de economía de este tema, y tú acabas de puntualizar, David, algo que es muy importante, y es que se consoliden, sin lugar a dudas, las reformas económicas y políticas que el país requiere, precisamente para poder alcanzar un modelo económico y político distinto que impulsen las libertades económicas y el desarrollo de esta economía. En esas condiciones, efectivamente, la economía venezolana va a responder rápidamente, porque como tú también señalaste de forma apropiada, el problema de fondo de Venezuela no es un problema económico, porque no responde a la inexistencia de recursos para la producción. El país tiene recursos para producir de todo tipo. Que no producimos es otra cosa, porque obedece a una parálisis generada por el tema político, por el mal manejo político de los recursos con los que cuenta el país, incluido, por supuesto, el recurso humano tan valioso. Y algo que hay que precisar aquí, puntualizar, es que de las ideas extraídas de este informe trimestral de Berkeley sobre la primavera venezolana, que se fue denominado así, Asdrúbal Oliveros extrae lo siguiente, y dice que la situación financiera del régimen, que era insostenible, ahora es inmanejable. ¿Y por qué? Porque en el primer trimestre de este año 2019, que ya culminó, por cierto, ese primer trimestre, la caída de los ingresos por exportaciones petroleras fue abrupta, por capacidad de producción y también por las sanciones que hay. Sí, que no se pueden negar que las sanciones están teniendo un impacto. Entonces, por lo tanto, la fuerte. situación financiera ya es inmanejable para el gobierno. ¿Qué dices tú? De hecho, no ha ocurrido un decreto de incremento salarial. Debemos lo que va del recordar trimestre. que la finalidad de todo sistema político es el crecimiento económico y el desarrollo. Si un sistema político no puede cumplir con eso, va a entrar en inestabilidad. Y eso no es solo para la actual situación venezolana, es para la futura. El sistema político que reemplace a la situación actual tiene que ser más eficiente, tiene que mantener las reformas en la economía, tiene que mantener un centro de decisión responsable. Y tiene que ser realista con respecto a cómo se maneja una economía moderna en la actualidad de este planeta. Porque de lo contrario, entonces seguiremos en este mundo ficticio creando problemas para que el sistema no pueda funcionar. Ahora, si es necesario algún tipo de transición política para mejorar la situación económica en Venezuela, sin duda Sin alguna. lugar a dudas. Por supuesto. El ideario sería el producto de una negociación en donde surja de allí ese escenario de transición política por acuerdo. Ese sería el ideal. Pero todos estos temas, digamos, de negociaciones y de acuerdos tienen sus tiempos y también vencen con el tiempo. ¿Estaremos todavía a tiempo de una negociación en vista del colapso que ya estamos viviendo? Esa es una pregunta que muchos nos hacemos. Es muy difícil de predecir. Sí, y de responderla ciertamente. No, por supuesto que sí. Sería muy irresponsable de nuestra parte Sí. empezar a decir cosas que Sí, no podemos apuntar, jamás. pero son las realidades que tenemos enfrente y son, digamos, las inquietudes que todo esto genera. Amigos, tenemos que hacer un nuevo corte y regresaremos para seguir comentando con ustedes lo que apunta, lo que señala el informe Berkeley reciente, último, titulado La etapa final. No se retiren, ya venimos. Y nosotros estamos de vuelta hablando hoy como martes de un punto candente en la economía sobre el informe Berkeley que fue presentado en marzo pasado, denominado La etapa final,
y también tiene una parte de su informe trimestral que se denominó la primavera venezolana. Decíamos en el segmento anterior que ¿por qué la etapa final? Porque bueno, nada más hay que considerar la caída de los barriles en caja, que es del 60% de los barriles petroleros, que es muy superior esta cantidad a la misma producción de petróleo como tal. Que Berkeley también ve que en las próximas semanas pues se van agudizando cada vez más los servicios, la infraestructura, el problema del agua, el problema de la luz. Basta nada más con revisar un trabajo que salió publicado por El Espectador de Colombia este domingo pasado sobre la que Venezuela se quedará sin luz. Podría, dada la situación que presentan las plantas hidroeléctricas. Bien, con todo este panorama, dice que bueno, para el 2020 de haber un cambio de gobierno, pues empezaría a resurgir nuevamente y a redinamizarse todo lo que es la operatividad en el aparato productivo nacional. Pero ¿cuál es el camino? Decíamos en el segmento anterior que sin un cambio político no puede haber un cambio económico. Y el cambio económico implica, demanda de per se, un sistema económico que dé apertura, que dé libertades, que se abra a los capitales. Empecemos por eso. Tiene que ser un sistema político y un sistema económico diferente a lo que tenemos y diferente a lo que hemos tenido. Totalmente. Tampoco podemos regresar a lo que fue. Sí, porque gente, no funcionó. Lo Fidel, que fue trajo lo que es. Hay gente que sueña con el pasado, volver a lo de antes. Jamás. Pero eso sería lanzarse por el barranco otra vez. Un país funciona con dos sistemas. Un sistema de gobierno y un sistema económico. Si el sistema económico es viable, es moderno, el sistema de gobierno va a ser estable. Si el sistema económico no es viable, va a haber inestabilidad. Eso fue lo que pasó en Venezuela. No hubo un modelo económico liberal y lo que se llama la democracia Cuarta República cayó por sí sola. Se derrumbó, correcto. Por eso es que no podemos regresar a ese tipo de cosas. Se derrumbó por sí sola. Ahora bien, una transición política debe traer las reformas económicas que el país necesita. Con las reformas económicas y los recursos de este país, perfectamente una recuperación es posible, es viable. Y un nivel de vida aceptable y bueno es viable en el país. Los recursos del país lo permiten. Y hay que mirar un poquito más allá. Tú tienes razón, David, porque también esto va a crearnos las condiciones apropiadas para que los venezolanos repensemos el futuro y en función de esto rediseñemos el país que garantice la sostenibilidad de un sistema que efectivamente nos conduzca a las generaciones por venir, para nuestros hijos, nietos y bisnietos, tener un país que efectivamente garantice calidad de vida para su población. Algo muy importante. Porque eso es fundamental. No, totalmente, sobre todo tener una vida, vivir la vida con dignidad y con libertades. Así de sencillo. Así de simple. Y algo también que hay que aquí destacar es que en el informe Berkeley denuncia que dada la crisis, las consecuencias que viene generando la crisis venezolana a los países de la región, a los vecinos. Igualmente a los vecinos, igual la situación del crudo iraní, fuerzan sobremanera a los Estados Unidos, al gobierno de los Estados Unidos, a presionar en todo lo que puedan para lograr una salida a la crisis antes de que finalice este año 2019. Sí, y ese enfoque británico de Berkeley de alguna manera refleja la forma como piensa Europa sobre el tema. Exactamente. Y para los europeos entonces consideran que es responsabilidad norteamericana de alguna forma colaborar en la solución de los problemas. Y repetimos, estamos hablando del informe de Berkeley, que es un informe, un banco muy tradicional, banco de inversión del Reino Unido. Hay una cosa importante, una economía de las características de la venezolana, una economía petrolera, tiene la característica de ser economía locomotora. No solo influye en las economías, la economía venezolana influye en las economías cercanas a ella,
geográficamente. O sea, muchos negocios en Miami, por ejemplo, trabajaban exclusivamente para el mercado venezolano. Colombia, aparte de su actividad económica, depende de la normalidad de desempeño de la economía venezolana. Tanto por sectores productivos como por sectores geográficos. Para nadie es un secreto cuál es la importancia que tiene el consumo venezolano, por ejemplo, para la ciudad de Cúcuta y el departamento norte de Santander. Una recuperación de la economía venezolana no solo es importante para el país, es importante para sus vecinos. Para todas sus áreas de influencia. Inclusive normalizar el segundo o tercer productor mundial de petróleo, normalizar la economía es importante para la economía mundial. Para estabilizar el mercado petrolero, porque el mercado petrolero va a persistir por mucho tiempo y precisamente ese es uno de los factores de apoyo que tenemos los venezolanos, y entre las cosas que tendrán que reconstruirse en el futuro es precisamente la industria petrolera. Y ya para finalizar, esta Barclays, esta entidad financiera británica, destaca que pareciera ser que el gobierno no está consciente de la gravedad de la situación en la que se encuentra el país, sobre todo en la situación económica. Ya de debacle, ruina país. Pero también se intuye de lo que relata Barclays de su análisis, que ellos consideran también que el Estado venezolano actual no está en capacidad ya de responder. Por eso hablan de una etapa final. Sobre todo en el manejo financiero, antes era insostenible, ahora es inmanejable. Muy bueno, este son tema. Las cosas que, siempre nos quedamos cortos de tiempo, todos los martes con estos puntos David, tan candentes. Muchas David, gracias. como cada martes, muchas gracias, y a todos ustedes también, muchísimas gracias, amigos, por su atención. Efectivamente, y como podemos ver, pues hay un futuro por delante y simplemente tenemos que seguir trabajando, indiferentemente del medio en el que nos estemos desenvolviendo y las condiciones en las que estemos trabajando. Ya saben que debemos conducirnos cada vez más con mucha inteligencia, con mucha responsabilidad, para compartir el protagonismo que tiene la economía. Buen provecho, feliz tarde. Saludos.